Buenas tardes, ingeniero. Este es el informe, el infovideo número 6 de ejercicios de refuerzo del examen. La aplicación es por los integrantes Alan Sánchez y Fernando Chiluiza, del Laboratorio de Máquinas Térmicas. Vamos a realizar los ejercicios de refuerzo que están planteados en el examen. El primero nos dice, para congelar el hielo acumulado en la superficie exterior, del parabrisas de un automóvil, se aplica aire caliente sobre su superficie interna. Considere el parabrisas de un automóvil con un espesor de 5 milímetros y una conductividad térmica de 1,4. La temperatura ambiente del exterior es de -10 y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 200. En tanto, la temperatura ambiente interna del automóvil es de 25. Determina el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección para el aire aplicado sobre la superficie del parabrisas necesario para empezar a derretir el hielo acumulado. Bueno, aquí podemos ver cómo ya sacamos los datos de todos los que nos proporciona el enunciado. Tenemos la temperatura externa, tenemos el espesor, la conductividad térmica por convección y conducción, y también ya la temperatura interna. Lo primero que vamos a hacer es empezar convirtiendo las unidades del espesor que están trabajando en milímetros, las pasamos a metros, que nos quedaría 0,005 metros. Luego vamos sacando las las resistencias por convección y conducción, que por convección sería 1 sobre la conductividad térmica, y en conducción sería el espesor sobre la constante K, que era la que nos indicaba la de la conductividad igual térmica. Luego vamos a hacer la relación del calor que se nos pide, el calor aplicado sobre la superficie. Eh, Tenemos entendido que U también es el inverso de la resistencia por convección. Entonces ya sabemos que es 200 sobre 1. Tenemos que la temperatura, la variación de temperatura sería, en el punto que estamos analizando, sería de 10. Y aplicamos en esta fórmula que tenemos del calor, es igual al coeficiente de transferencia por convección por, por el área y por la variación de temperatura. Tenemos un valor de 2000. Luego aplicamos nuevamente en esa misma fórmula, pero ya para para simplificar la variable A que nos está estorbando. Y finalmente ya despejamos lo que nos estaba pidiendo al inicio, que era el coeficiente de transferencia de calor por convección. Lo que nos daría un resultado, aquí pueden ver, de HI, que es el coeficiente de conductividad, es de 112. Para el segundo ejercicio tenemos que en una bomba se tienen dos fluidos de agua en estado líquido que provienen de secciones diferentes y nos pide calcular el flujo másico del punto 2 con los siguientes datos. Para la primera sección o el primer tramo tenemos que la temperatura es de 80 Celsius, un flujo másico de 0,5 kilogramos sobre segundo. En la 2 tenemos la temperatura de 20 Celsius y el flujo másico pues es lo que tenemos que calcular en este punto. Sección 3 tenemos la presión a 250 kilopascales y una temperatura de 42 Celsius. Para resolver esto lo que tenemos que hacer es encontrar las entalpías en estos puntos, como estamos hablando de que estamos hablando de unos fluidos en estado líquido, líquido saturado. Vamos a las tablas de Cengel y buscamos las entalpías de HF que nos indican en esa fase. Pero tenemos que buscar cada uno a su temperatura. Por ejemplo, en la primera es a 80, en la segunda es a 20 y en la tercera es a 40, no, a 250, trabajamos con presión. Ya, encontramos la de la primera que nos da 335,02. Esto en kilojulios sobre kilogramos. También encontramos la segunda, 83,915.
Y para la tercera, como no tenemos el dato directamente en las tablas, nos toca interpolar y nos daría un valor de 115,95. Luego ya aplicamos la fórmula que es, flujo másico de 1 por entalpía de 1 más flujo másico de 2 por entalpía de 2 es igual al flujo másico de 3 por entalpía de 3. Y también sabemos que el flujo másico de 1 más el flujo másico de 2 sería igual al flujo másico de 3 porque tiene que salir la misma cantidad que está entrando por los dos puntos, debe salir al final, se podría decir. Entonces no podemos desperdiciar ninguna cantidad de este fluido. Entonces reemplazamos en el flujo másico 3, reemplazamos flujo másico 1 más flujo másico 2. Y despejando esto, porque ya nos queda todo en función de una variable, que sería la de flujo másico 2, despejamos y tenemos el valor al final, que es de 3. ¿Dónde está? 3.419 kilogramos sobre segundos. Bueno, ahora pasamos al ejercicio número 3, que dice que el condensador de un refrigerador entra eh, refrigerante R134A a 900 kilopascales y 60 grados centígrados y sale como líquido saturado a la misma presión. Nos pide determinar la transferencia de calor por unidad de masa. Esto es muy importante ya que solo vamos a tener entalpías y no vamos a tener flujo másico. Bueno, empezamos con los datos que vemos aquí, que es de 900 kilopascales y 60 grados centígrados. Para esto vamos a calcular la temperatura de saturación a 900 kilopascales, que como podemos ver aquí es de 35,51. Luego procedemos a calcular las entalpías, que las tenemos aquí, que es de 295,13, y procedemos a calcular la entalpía 2, que sería la que va a ser del líquido comprimido, ya que recordemos que él está entrando a vapor y va a salir a líquido saturado. Entonces vamos a calcular estas entalpías y al final vamos a hacer vamos a calcular la tasa de calor. No, hablo el calor de salida, que va a ser la entalpía 1 menos la entalpía 2, lo que nos va a dar un total de calor de salida que se está viendo aquí de 193,5 kilojoules sobre kilogramos. Este ejercicio fue muy sencillo, entonces vamos a pasar al último ejercicio. El siguiente nos dice, a los serpentines del evaporador en la parte posterior de la sección de un congelador de un refrigerador doméstico entra el refrigerante 134A a 100 kilopascales con una calidad de 0,2 y sale a la misma presión sobrecalentado en 6 grados Celsius. Si el flujo másico del refrigerante 134A es de 5 kilogramos sobre minuto, determine la tasa de calor. Bueno, aquí ya tenemos los datos. La presión tenemos 100 kilopascales, una pues calidad de 0,2, variación de temperatura en 6 y el flujo másico de este refrigerante que es de 5 kilogramos sobre minuto. Lo que vamos a hacer es buscar en las tablas de Sengel los valores de las entalpías para poder aplicar la fórmula que sería H1, que sería la que corresponde a la presión de 100 kilopascales. Como dice que está en mezcla, pues tenemos que ocupar la entalpía en el líquido saturado y la entalpía en la fase de evaporación. Entonces aplicamos la fórmula, ya que luego de que encontramos todas esas dos variables, aplicamos la fórmula y nos debe dar un valor, aquí lo podemos ver, de 60,71 kilojulios sobre kilogramos. Luego vemos que la temperatura de saturación a esta presión es de menos 26,37 Celsius. Y, y para encontrar la temperatura en saturación de en 2, lo que hacemos es sumamos la temperatura de saturación y la variación que nos estaba mencionando al inicio, que tenemos como dato, que es de 6.
hacemos esta suma algebraica y nos daría un valor de menos 20,37. Y ahora para encontrar la entalpía en esta temperatura, lo que nos toca hacer es interpolar porque no encontramos esto directamente en las tablas. Y ya después de interpolar tenemos que es de 239,20 kilojulios sobre kilogramos. Ahora vamos a ocupar la fórmula de la tasa de calor, que es flujo másico por la variación de entalpía, que sería entalpía en 2 menos entalpía en 1. Pero como teníamos el flujo másico en kilogramos sobre minuto, tenemos que convertirlo a kilogramos sobre segundo, solo dividiendo para 60. Y ya con esto se simplifica minuto con minuto y nos quedaría solo kilogramos y segundos. Eh, aplicamos esta conversión, luego sustituimos en la fórmula y al final la tasa de calor que nos indica al inicio nos va a dar un valor de 14,87 kilojulios. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, como punto número uno tenemos que resolver los ejercicios en IS ayuda a evitar errores comunes de interpolación y cálculos manuales, ya que el programa utiliza datos termodinámicos predefinidos con mayor precisión. Punto 2. Usar IS permite ahorrar tiempo y trabajar de manera más eficiente al automatizar cálculos y evitar depender de tablas termodinámicas físicas. Recomendaciones. Define claramente las condiciones iniciales como presión, temperatura y calidad del fluido para los cálculos de IS para que los cálculos en IS sean precisos. Usa las funciones específicas del programa, como enthalpy y entropy, para calcular las propiedades del flujo sin necesidad de interpolar manualmente. Asegurarte de que todas las unidades estén correctamente configuradas en IS para evitar errores de conversión. 4. Verificar los resultados intermedios comprobándolos en tablas termodinámicas o fuentes confiables para confiar que los cálculos sean consistentes. Bueno, eso sería todo por este infovideo. Muchas gracias.